Queridos hermanos, ya desde el principio de la Cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy nos disponemos a inaugurar, en comunión con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien para llevarlo a cabo hizo la entrada en la ciudad santa de Jerusalén. Por este motivo, recordando con fe y devoción esta entrada salvadora, acompañaremos al Señor para que, participando de su cruz por la gracia, merezcamos un día tener parte en su resurrección y vida. Hosana, Hosana, téngala ahí, téngala ahí. Hosana, 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 Hosana. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz, para que imitemos su ejemplo de humildad. Concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos para escuchar con atención la palabra de Dios. El profeta Isaías anuncia al siervo de Dios que soporta la humillación con firme confianza en el Señor. Escuchemos esta palabra que nos prepara para contemplar la pasión de Cristo. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás.
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de verdad lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquier, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras, y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifícalo, linaje de Jacob, témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? San Pablo nos recuerda que Cristo se despojó de sí mismo y obedeció hasta la muerte, por lo cual Dios lo exaltó. Escuchemos esta enseñanza que nos invita a la humildad y a la obediencia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos. El Evangelio nos presenta la pasión y muerte de Jesús, que entrega su vida por nuestra salvación. Escuchemos con recogimiento este relato, que es el centro de nuestra fe. Respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentaron a la mesa los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor?
Él le respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena Jesús tomó un pan y pronunciando la bendición lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberán más del fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cenado y cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo les aseguro que esa misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir por ti, nunca te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Que quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos, los encontró dormidos, dijo a Pedro: ¿No han podido orar ni siquiera 1 hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo por 3ª vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántanse, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar le había dado una señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó Jesús y le dijo:
Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaba con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumpliría entonces las escrituras que dice así debe suceder? Seguido dijo Jesús a aquella chusma: Han salido ustedes a apresarme como si fuera un bandido, con espadas y palos. Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpliera la predicación de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos, y al fin llegaron donde dos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No responde nada a lo que estos atestiguan contra ti? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verá al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios venir sobre la nube del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otro lo golpeaba diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba fuera sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo los que estaban ahí: También ese andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre, y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús le había dicho: Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente.
Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé, he entregado la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: no es lícito juntarla con el dinero de la limosna, porque son precio de sangre. Después de que deliberar, compraron con ellos el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías: tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio, algunos hijos de Israel, y les dieron por el campo del alfarero, según lo que ordena el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿no oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisiera. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿a quién quiere que le deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: no te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que le suelten? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿y qué voy a hacer con Jesús, el que se dice el Mesías? Respondieron todos: crucifícalo. Pilato preguntó: ¿pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez más fuerte: crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo, allá ustedes. Todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha, y arrodillándose ante él se burlaban diciendo: ¡viva el rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después se burlaron de él
le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón. Le obligaron a llevar la cruz y al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con miel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando a suerte, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: has salvado a otro y no puedes salvarse a sí mismo. Si eres el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, y si de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. En este momento nos arrodillamos para recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. De pie. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban también allí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para él mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que este impostor
estando aún en vida, dijo: al tercer día resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: tomen un pelotón de soldados y vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Invocamos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y decimos juntos: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Fuerte el aplauso al Espíritu Santo. Se pueden sentar. Bienvenidos, queridos hermanos en Cristo Jesús, a esta Santa Eucaristía. Hoy, Domingo de Ramos, recordamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y fíjate cómo comienza este episodio. Jesús que entra a Jerusalén con júbilo, con gozo, con alegría. Muchos de los que conocieron a Jesús, gritaban: Hosana el que viene, Hosana el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana. Y se veía el gran júbilo. Incluso las Escrituras es tan detallista que llega a decir que la gente colocaba en el suelo palmas, ramas de olivo, para darle esa gran bienvenida al Hijo de David, Hosana. Y allí comienza la historia de la salvación. Allí comienza, digamos, el momento culminante de la historia de la salvación, porque ya el mismo Jesús, que después de haber sido glorificado o recibido con aplausos, con cantos, con alegría, ya entonces vemos a Jesús que lo están acusando. Algunos comentaristas llegan a decir que los mismos que le están alabando son los mismos que lo están acusando. Son los mismos que lo están hundiendo o gritando sobre el de crucifíquenlo. ¿Sí? El de crucifíquenlo. Pero hoy es un día importante porque en este día también nosotros acabamos de leer la pasión del Señor. Cuando Jesús es llevado a Sanedrín y es acusado ante los sumos sacerdotes, después es llevado ante Pilato, Caifás,
Él no levantaba la cabeza, no levantaba la voz, respondía a las interrogancias claro y preciso. Pero, como dice las Escrituras, fue llevado al matadero como cordero, sin elevar la voz. Y fíjate que hay algo interesante, porque cuando el mundo rechaza al que viene en nombre del Señor, cuando el mundo rechaza lo divino, lo sagrado, es cuando más todavía el Señor se impunta o se insiste en cumplir su misión. Ya se lo dijo a uno de sus apóstoles: ¿no crees que si yo le pidiera al Padre una legión de ejércitos de ángeles, no me lo habría dado? Esa fue una de las interrogancias que le dijo. Pero no es necesario que venga una legión, porque entonces no se cumplirá cuanto mi Padre me ha enviado. Y que no es otro sino que el de morir y resucitar, porque es la única manera en la que Dios vino a salvar a la humanidad. Cuando ustedes y yo entendamos este gran misterio, que lo cual no lo entendieron los apóstoles, porque uno de ellos, llamado Pedro, llega a decir: Señor, no permitiremos que pase todo esto, incluso nosotros también nos entregamos a la muerte. Ellos no lo entendieron. ¿Y cuál es el misterio? El misterio no es otro sino que vino Jesús a mostrarnos el camino para que nosotros, guiados por su caminar, lleguemos a donde Él nos ha invitado, que no es otro sino el de la salvación. Pero antes de llegar a la glorificación tenemos que pasar por la pasión. ¿Y cuál es la pasión? La pasión es el sufrimiento de cada día, es el de padecer cada uno de los acontecimientos que nos presentan la vida, es el de llorar, es el de correr, es el de escondernos, pero también es el de sufrir, padecer, morir a las cosas de este mundo, con la esperanza cierta de encontrarnos con el resucitado. Y me da tristeza porque en muchas ocasiones cuando nosotros sufrimos es cuando más renegamos de Dios. Y en eso no consiste la vida cristiana. Al contrario, cuando nosotros más sufrimos es cuando más seguro debemos estar que Dios está con nosotros. Es cuando más seguro debemos nosotros, más confianza debemos nosotros tener en Jesús. Ya el mismo Jesús lo decía: dichosos los que sufren, dichosos los que padecen, dichosos los que lloran. Y es precisamente para esto que nosotros hemos venido. Algunos no lo entienden y creen que el ser feliz es tener todo en la tierra. Creen que la felicidad consiste en vivir cómodos, en estar seguro, pan, vestido, casa, techo, comodidades. Y todos luchamos por vivir bien, por estar cómodos, siendo que la vida te ha dado y te ha dado esa gracia para que nosotros también la compartamos con los más necesitados. Por eso en esta lectura que hoy se nos presenta es un adentro, es un entrar
es colocar los pies sobre la tierra y estar dispuesto a vivir esta Semana Santa y a vivirla a plenitud y vivirla en radicalidad. Esta oportunidad de la Semana Santa es un momento en el que Dios nos la presenta para nosotros interiorizar en el gran misterio de nuestra salvación. Cristo que ha venido al mundo, Cristo que ha derramado su sangre, que se ha entregado por nosotros, por nuestro rescate, por nuestra salvación. ¿Cuál es la actitud de aquel hombre que ha sido salvado de la muerte, que ha sido defendido por los bandidos, que ha sido liberado del peligro, de la maldad? No le queda otra actitud sino la del agradecimiento. Gracias porque me salvaste de la muerte. Gracias porque me libraste de la corrupción del pecado. Gracias porque me sacaste de las tinieblas. Gracias porque me has ayudado. Gracias porque me mantiene con vida. Esa es la actitud de cada uno de nosotros hacia Jesucristo. Y en este tiempo de Semana Santa, ver que Dios no quiere otra cosa sino la de salvarnos, sino la de redimirnos, sino la de sacarnos de las tinieblas y trasladarnos al reino admirable de tu luz, que no es otro sino Jesucristo. Por eso, en este tiempo de Semana Santa que iniciamos en la entrada triunfal de Jesucristo, nos llama a nosotros a ser agradecidos con el misterio de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte, para la resurrección. Nos invita también a morir a los deseos, a morir a las pasiones, a morir a los caprichos, a morir a la soberbia, a morir al pecado. Y en estos días son sacrificios, son mortificaciones, son abstinencia. Y dejar de estar perdiendo el tiempo en el mundo y aprovechar el tiempo para Dios. Es un tiempo para rezar, es un tiempo para meditar la palabra de Dios. Es un tiempo para nosotros aprovecharlo y compartir en familia. Es un tiempo para ir a reconciliarnos, para arreglárnosla con nuestros adversarios. Pero también es un tiempo para acercarnos a Dios a través de nuestro comportamiento, a través de la confesión, a través de la Eucaristía, el ir a la iglesia todos los días. Y de esta manera nosotros mostrarnos con actitud de agradecimiento. Dice las Escrituras que Él realmente murió. Padeció, sufrió, murió. Y fue sepultado por aquel hombre testigo directo llamado José de Arimatea, consejero del Sanedrín. Bajó el cuerpo del Señor Jesús, lo embalsamó y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no había sido puesto nadie todavía. Y para completar, después de haberle colocado la roca sellada, enviaron un batallón de ejército para custodiar el cuerpo de Jesús y así no poder decir los judíos que ha resucitado. Y sin embargo no hubo límite. No hubo límite. Por eso podemos nosotros cantar, aunque pareciese una derrota,
Esta lectura, porque estamos iniciando, allí no presenta la resurrección, solo que Jesús quedó en el sepulcro. Y junto al sepulcro, un ejército de soldados romanos. Hasta ahí llega la lectura. Pero, ¿qué es lo que nosotros estamos llamados a hacer? Que esta lectura se haga vida en cada uno de nosotros. Y Jesús va a resucitar cuando tú quieras en tu corazón. Y como dijo el apóstol San Juan, si tú amas, has resucitado con Cristo. Pero si no amas, te has quedado en la muerte. Y ahí está el trabajo de cada uno de nosotros. Demostrarle al mundo que Cristo ha resucitado a través de mi hermano, a través del prójimo. Por eso es importante que si Jesús va a nacer, a resucitar en nuestros corazones, tenemos que sacar todo el odio que nos impide ser amigos. Tenemos que sacar todo el odio que hay en el corazón, que nos aleja, que nos aísla. Resignar. La muerte de Cristo es una enseñanza para que también nosotros moramos. Agachen la cabeza y decir sí cuando es sí, no cuando es no. Lo demás viene del maligno. Pidamos pues, queridos hermanos, al Señor que en esta Santa Eucaristía seamos librados de toda atadura, seamos liberados de todo pecado, seamos sanados de toda enfermedad, y que la gloria de Dios, como lo ha hecho con su Hijo, resucitándolo del sepulcro, también lo haga en cada uno de nosotros, y salgamos victoriosos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Fuerte aplauso a Jesús. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí al venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Como verdaderos discípulos seguimos a Cristo, que entra en Jerusalén para subir a la cruz. Invoquemos a Dios Padre misericordioso, pidiendo por la salvación de todos los hombres, y digamos juntos: por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por la Santa Iglesia, para que viviendo en la fe el misterio de la pasión, recoja el árbol de la cruz el fruto de la esperanza, roguemos al Señor. Por los hombres que no creen, para que como el centurión al pie de la cruz, vean en la muerte redentora de Cristo el signo incontrastable de gloria divina, roguemos al Señor. Por los inocentes y perseguidos, y por los que se escandalizan a causa de las injusticias, para que no decaiga su certeza pascual de la victoria del bien sobre el mal, roguemos al Señor. Por los agonizantes, para que sientan junto a ellos la presencia del siervo obediente, que muriendo en el patíbulo
confió su espíritu a las manos del Padre, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que aprendamos en la escuela del Señor a vivir cada día en plena adhesión a la voluntad divina y a compartir la enfermedad y el sufrimiento del prójimo, roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo, que celebra la pasión de tu Hijo. Haz que después de haberlo aclamado en el día de la alegría, sepamos seguirlo con la fidelidad del amor en la oscura pero vivificadora hora de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar, participamos en las ofrendas. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos, la fatiga, los sufrimientos de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre nosotros tu misericordia, y aunque no la merecen nuestras obras, que
que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos y al resucitar, logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Por María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos a obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a nuestro obispo Jesús Alfonso Guerrero, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, Gerardo Raúl, y todo el pueblo redimido por ti. Atienda los deseos y súplicas de esta familia que has congregado hoy domingo, día en que Cristo llega triunfante hacia Jerusalén. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, por Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por nuestra condición de hijo de Dios, acudamos con plena confianza al Padre, pidiendo que venga a nosotros su reino. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concedo la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, nos damos fraternalmente el abrazo de la paz.
el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, pues
Cristo, oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del enemigo malo en la hora de la muerte, y mándanos a ir a ti. Oremos. Saciados con los dones santos, te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. ¡Viva el Sagrado Corazón de Jesús! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Que viva el Papa León XIV! ¡Que viva el Padre David! Pueden ir en paz.